Bueno, pues vamos a dar inicio con la palabra de Dios, con el mensaje que Dios puso en esta tarde para compartir con cada uno de ustedes. Y pues primeramente que nada, que Dios administre nuestra vida, nuestro corazón. La palabra de Dios siempre tenemos que leerla para que nos ayude, para que nos transforme primeramente a nosotros. Después de que Dios hace algo con nosotros, tenemos que compartirla para que haga algo más con los demás. Amén. Pero el propósito siempre tiene que ser primeramente personal en nuestras vidas, hermanos. Y yo cuando leo algo, cuando aprendo algo y que me ayuda, que me edifica, siempre me gusta compartirlo. Yo creo que todos cuando de pronto aprenden algo o escucharon algo de la palabra de Dios, les interesa compartirlo. Amén. Yo voy a hablar un poquito, hermanos, sobre la vida de Pedro. Y no sé si se han fijado ustedes, pero nosotros estamos aquí en el estado de Chihuahua y más que nada aquí en la región de Cuauhtémoc, donde le llamamos la región de las tres culturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la cultura, primeramente que nada, pues nosotros los mexicanos, lo que viene siendo los menonitas y lo que viene siendo los tarahumaras, los tarahumaritas. Son tres culturas que han destacado en grandes rasgos aquí en la región, ¿verdad? Cada cultura muy especial, cada manera de pensar muy especial. Pero junto con esas culturas, también cada cultura trae una religión o una tradición que vienen practicando, que vienen, se podría decir, arrastrando, como luego decimos, ¿verdad? Pero déjame decirte algo muy importante, hermanos. Yo me he fijado muchísimo, y no sé tú, que muchas veces nuestra cultura o nuestra religión o nuestras tradiciones muchas veces no nos dejan llegar a Jesús. Porque muchas veces nuestra cultura pareciera que nos acerca a Dios o pareciera que estamos muy bien con Dios, con nuestra cultura, con nuestra tradición. Y en realidad en veces nuestra cultura o nuestra tradición muchas veces ni siquiera nos habla de nuestro Dios, de un Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, del Dios que creó el universo, del Dios que creó la tierra, del Dios que nos creó a nosotros los seres humanos. Amén. ¿Y por qué se lo digo, hermanos? Porque por largos años y por mucho tiempo yo también creía en Dios, aun cuando no lo conocía. Pero me di cuenta, hermanos, cuando conocí al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra de Dios, que el Dios que yo tenía era un Dios que yo me había creado en mi mente y en mi corazón. Porque para empezar, ni siquiera nunca había leído la Biblia. No sabía ni quién era Dios, cómo era, qué le gustaba o qué no le gustaba. ¿Cuáles eran sus mandamientos? ¿Cuáles eran sus estatutos? ¿Cuáles eran las promesas que Él tenía para mí? Y también cuáles eran las maldiciones que Él podía romper en mí. Entonces automáticamente el Dios que yo tenía era un Dios imaginario, un Dios que yo me había creado. ¿Y sabe por qué? Porque ese Dios me convenía tenerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo podía seguir viviendo como yo quería, como yo pensaba. Y claro que luchaba para hacer las cosas lo mejor que se pudiera, para ser la persona mejor que se pudiera, lo más bueno que se pudiera, pero lejos de Dios, lejos de la verdad, lejos de ese Dios vivo. Amén. Cuando leo la Biblia, hermanos, me di cuenta que estaba demasiado lejos de Dios, que realmente ni siquiera conocía a Dios y que ni siquiera conocía a nuestro Salvador. Amén. Entonces ahora quiero hablarle yo un poquito sobre eso y deseo que Dios bendiga mucho su vida, porque Dios ha bendecido mucho mi vida a través de este mensaje. Y antes de empezar yo voy a hacer una oración. Padre, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu mora en nosotros y nos ha sellado para vida eterna. Y ese mismo Espíritu que está dentro de nosotros nos ha revelado tu palabra, Señor, y nos ha dado la fortaleza, la fe, el amor, la paciencia y el anhelo de poder vivir conforme a tu voluntad. Él nos ha revelado tu palabra, nos ha enseñado cada letra, cada punto, cada coma y cada cosa nos ha revelado para que podamos entenderla. Yo te pido que de esa misma manera, Señor, lo hagas con cada uno de los que estamos aquí y podamos comprender tu voz, tu palabra, tu voz por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 1. Y vamos a leer un poquito una historia, la historia de Pedro y de Cornelio. Y de ahí vamos a entender un poquito más de lo que le quiero hablar. Amén. No sé cuántos traen Biblia. Los que traen Biblia pues pueden empezar a buscarlo. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 1. Y dice la palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dice en el 6: este posa en casa de un cierto Simón, curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dice en el 7: y oído el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Dice en el 8: a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Dice en el 9: y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad Pedro y subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Y dice en el 10: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, como una visión. Y dice en el 11: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Dice en el 12: en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Obviamente la voz era la voz de Dios, hermanos, amén. Dice en el 14: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y ahí vamos a hacer un poquito de énfasis en el versículo 14. Fíjese, la voz del cielo, hermanos, era la voz de Dios. Y le viene y le dice a Pedro, porque Pedro tenía mucha hambre, porque él estaba en un ayuno. Y viene la voz del cielo, la voz de Dios directamente, y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor. Cuando él dice Señor, reconoció que la voz era la voz de Dios. Reconoció que era Dios, que era el Señor quien le hablaba. Y le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado por mi boca o ha entrado a mi vientre. Yo no voy a comer menudo, como luego dicen los menonitas. No se crea, es una broma. Pero él, hermano, fíjese, sin darse cuenta que la voz de Dios le estaba permitiendo hacer algo que su religión, que su cultura, que su tradición no se lo permitía. Mas Dios sí se lo permitía y no pudo atender la voz de Dios. No podía atender la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estaba atado a una religión. Estaba atado a una cultura. Y cuando Dios le habló, no podía hacer lo justo y lo que Dios le permitía. Muchas veces nosotros, hermanos, en nuestras vidas, y si bien es cierto, hermanos, esta historia nos lleva más que nada a ver cómo el pueblo gentil entra a ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero lo podemos tomar nosotros de esta parte, hermanos, que muchas veces a nosotros nuestra cultura, nuestra religión, no nos deja acercarnos a ese Dios verdadero. Y llega una persona y te quiere hablar de Jesús, de su amor, de su sacrificio, y lo primero que dice: no, yo tengo mi religión. Yo soy testigo de Jehová, o yo soy católico, o yo soy esto. Y tu cultura y tu religión no te deja ver la verdad de Dios. Y es la palabra de Dios quien está hablando, porque la palabra de Dios ahorita en la actualidad es la Biblia. En ese momento fue la voz de Dios del cielo, pero ahorita lo único que tú vas a escuchar de Dios es la Biblia. Cuando alguien te habla de la Biblia, cuando alguien te da un texto y tú no lo puedes creer o tú no lo puedes recibir, es porque tu cultura y tu religión está siendo más poderosa que la verdad de Dios en tu vida. Amén. Y nos pasa lo que pasó con Pedro. Fíjese Pedro cómo le dijo ahí en el 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y fíjese lo que dice en el 15. Volviendo la voz a él a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice en el 16. Entonces se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjese, ahí nos vamos acá en el 16. Pero fue por 3 veces que la voz de Dios le habló a Pedro. Me imagino que la primera vez le dice: Pedro, ¿tienes hambre? Pues mata y come, hombre. No, Señor. ¿Cómo crees? Si mi pueblo judío, si mis reglas y mis sacerdotes no me dejan hacer eso. Me imagino que eso es lo que pensó él. La Biblia no lo dice así, pero fue lo primero que pensó. ¿Cómo lo voy a hacer? Si entre nosotros los escribas y los sacerdotes, los fariseos, no comemos eso. Mas Dios le vuelve a hablar por segunda vez y él terco con lo mismo, y luego hasta que es
por tercera vez. Y qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque yo le voy a decir algo. Eso no nomás le sucede a Pedro. Eso nos sucede a usted y a mí. Muchas veces viene alguien con la palabra de Dios en la mano y te habla de verdad. Y aunque tú sepas que ahí está escrito y te lo puede leer y te lo puede decir, pero es tan fuerte el poder de tu religión sobre tu corazón, sobre tu mente, tu religión, tu cultura, lo que tu padre, o tu abuelo o tu tío te enseñó, que aunque te hablen de la verdad que es Cristo Jesús, no lo puedes recibir. Aunque te digan Jesús es el camino, la verdad y la vida. Aunque te digan hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, no lo puedes creer. Porque es más poderoso. Fíjate, es más poderoso la cultura o la religión que han plantado en tu corazón que la verdad de Dios, que la voz de Dios. Porque esta es la voz de Dios, hermanos, no hay otra voz. Les soy sincero, yo nunca he escuchado la voz de Dios más que esta. Más que esta. Ojalá y Dios un día me hablara, pero no. ¿Para qué te voy a venir a mentir y decir Dios me habló o Dios me dijo? No. Dios dijo, aquí está escrito, léelo tú. Amén. Fíjese qué pasa, hermanos. Entonces, hermanos, no quiere decir que nuestra religión o nuestra cultura o nuestras tradiciones sean tan malas. Pero sí hay ciertas cosas, hermanos, que no nos van a dejar a Dios si nosotros no las dejamos a un lado. Fíjese qué tremendo, hermanos. Yo quiero felicitar al pueblo menonita porque dentro de todo no quiero decir que no sean religiosos. También entre ellos hay mucho religioso. Pero no se han apartado de Dios y sus mandamientos. Han luchado porque sus mandamientos no se olviden, porque sus mandamientos queden plantados en los corazones de sus hijos, aún sin conocer bien a Dios. Los mandamientos los guardan en los corazones de sus hijos. Amén. ¿Sí me entiende? Y luego dan un tiempo de estudio bíblico, de enseñanza en sus escuelas. ¿Y por qué entre nosotros los mexicanos, hermanos, no permiten que leamos la Biblia en nuestras escuelas? Porque la Biblia es poderosa, hermanos, y saben que cuando la Biblia entre en la escuela, se van a cerrar los centros de rehabilitación y las prisiones. Porque si ustedes hubieran leído la Biblia en su niñez, ustedes no estuvieran en este lugar. Porque su vida hubiera sido diferente, porque hubieran sido impactados por un Dios verdadero y justo. Pero ¿por qué en las escuelas, hermanos, sí se permite religión? ¿Por qué sí se permite que tú levantes altares para los muertos? ¿Por qué sí se permite que tú hagas festejos de días de Halloween? ¿Por qué sí se permite que tú festejes Navidad y cuántas cosas? Pero ¿por qué no te permiten que tú leas la Biblia dentro de las escuelas? Porque al gobierno no le conviene, hermanos, que nosotros sepamos la verdad y seamos libres. Porque de esa manera ellos nos van a seguir actando y moviendo y manejando. ¿Sí me entiende lo que le digo? Hermanos, si las Biblias se leyeran dentro de las escuelas, no se tuvieran que leer dentro de los centros de rehabilitación ni dentro de las prisiones. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Porque hubiera muy pocas personas, hermanos, en un centro de rehabilitación. O tal vez ni siquiera existieran los centros de rehabilitación, porque la gloria de Dios y su poder y su verdad fuera maravillosa en nuestra región, hermanos. Pero, hermanos, qué tremendo, hermanos, que nuestra cultura, sin darnos cuenta, nos aparta de Dios y nos lleva muchas veces simplemente nomás a un acto de idolatría. Y nos hemos conformado, hermanos, con lo que nos han presentado. Tal vez con una imagen, con un cuadro. Y nosotros con toda nuestra buena intención, no digo que es una mala intención, con toda nuestra buena intención de adorarle, tal vez llevarle una veladora, un rezo, lo que sea, sin darnos cuenta, hermanos, que esto no es Dios y que esto no nos va a bendecir, hermanos. Amén. Y no estoy con la intención de atacar no, claro que no. Esta es la intención de hablar la verdad y la justicia, hermanos, de Dios, la palabra plantada, hermanos. La palabra plantada en este libro, hermanos. Amén. Fíjese, nos quedamos creo que en el 14. En el 16. Dice aquí. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntándole por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Pero fíjense qué importante, hermanos. Pedro escuchó la voz de Dios, quien le permitía que matara y comiera. Pero Pedro, hermanos, estaba más fuerte de lo que había escuchado en su niñez, que era que no podía comer cualquier cosa. Pedro le dice mata y come,
Y la voz de Dios, y él le dice a Dios que no. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido o ha entrado a mi vientre. Fíjese qué tremendo. Hoy en la actualidad, hermanos, si yo les digo que hay un solo Dios y un solo intercesor, y se lo digo con la palabra de Dios, mucha gente no lo puede creer. Primera de Timoteo dice, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y está escrito, y es palabra de Dios. Pero muchas veces sigue siendo más poderoso nuestra cultura, nuestra religión, nuestras tradiciones. Si la palabra de Dios nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo el poder de tu mente, con todo tu corazón, no tendrás dioses ajenos delante de Él. Muchas veces nosotros, aunque la palabra de Dios no lo diga, aunque la voz de Dios, que es la Biblia, no lo podemos creer. Fíjese lo que dice aquí en el libro que es Éxodo. Éxodo 20, ¿verdad? Desde el 1. Y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero dice el Señor, no tendrás dioses ajenos. Y esta es la voz de Dios. Y este Dios ahorita hablando a tu vida. Este Dios ahorita hablando a nuestras vidas. Esta es la palabra de Dios. Y créeme, hermanos, no vas a escuchar una voz más que esa. La verdad de Dios. Ahora, si yo te digo, hermano, ¿qué tan poderoso está esta palabra en tu vida? ¿Qué tanta libertad está trayendo a tu vida? ¿O es más poderoso lo que tú has pensado o lo que a ti te han enseñado? Porque muchas veces vivimos en la condición de Pedro. Aunque la voz de Dios no lo diga, aún así nosotros en veces no lo podemos creer o no lo podemos obedecer. ¿Por qué es tan poderosa la cultura? ¿Por qué es tan poderosa la tradición o la religión en nuestras vidas? Que muchas veces no nos deja, no nos permite poder practicar la verdad de Dios. ¿Y sabe qué? Y ahí es donde viene la maldición a nuestras vidas. Ahí es donde llega la maldición a nuestras vidas cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios para vivir lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que mi abuelo o mi tío me enseñó. Yo quiero invitarte esta tarde, hermanos, a que tú, antes de vivir una religión, busques una relación con Dios. Yo no sé a cuántos de ustedes les han enseñado que dentro de esta iglesia está la salvación, pero déjame decirte, la salvación no está dentro del pueblo cristiano. La salvación está en Cristo Jesús, el Dios verdadero. Y mucha gente me han preguntado, pastor, entonces en su iglesia está la salvación. No, mi hermano, le digo, ¿cómo que no? No. La salvación está en Cristo Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación está, hermanos, en confiar, en creer en Él, en confiar en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros. Ahí está la salvación. Jesús dijo en la cruz del Calvario, antes de morir, antes de partir, consumado es. Todo está hecho, todo está preparado, hermanos, para quien desee ser salvo. Dígale al que está enseguida, todo está preparado para que tú entres al cielo. Vuelve a repetir, todo está preparado para que tú entres al cielo. Y dígale, y no es por lo que tú vives y por lo que tú haces, es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, si nosotros no entramos al cielo, va a ser porque no creímos en Jesús, porque no creímos en su sacrificio, porque no aceptamos el perdón de nuestros pecados. Pero Él murió para perdonar nuestros pecados, para limpiar, para lavarnos, para limpiarnos, para transformarnos en una nueva creación. Y eso no es religión, hermanos. Eso es poder de Dios. Esa es palabra de Dios. Amén. ¿Por qué dice la palabra de Dios, hermanos? Porque fuiste sellado con el Espíritu Santo el día que escuchaste el Evangelio de la verdad y creíste en Él. Cuando tú creíste en el Evangelio, cuando tú escuchaste la palabra de Dios y creíste que era verdad, ese día el Espíritu Santo moró en tu vida para sellarte para vida eterna.
Y ese es el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, la salvación no está en el poder de la humanidad, porque nosotros somos incapaces de alcanzar la salvación. Nuestras obras no nos llegan, no nos alcanzan, no nos sirven para ser salvos. Pero sí lo que Jesús hizo. Entonces yo quiero invitarte, hermanos, a que no se trata, hermanos, de que nosotros vayamos con los menonitas y le queramos arrebatar su cultura, o vayamos con los hermanos taromaritas y le queramos arrebatar su cultura. No, se trata que les dejemos vivir su cultura, pero dentro de la verdad de la palabra de Dios. Y si dentro de esa cultura hay algo que no le agrada a Dios, lo desechemos en el nombre de Jesús y vivamos la justicia y la verdad de Dios. Fíjese qué tremendo, hermanos. Ahorita yo te leí una verdad de la palabra de Dios que está en el libro de Éxodos 20. Pero en ti está creerlo y vivirlo, o desecharlo y seguir viviendo lo que tú crees. Es tu decisión, es tu responsabilidad. La salvación es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Dígale que está enseguida. La salvación es bajo tu responsabilidad. Jesús ya lo preparó. Jesús lo preparó para que tú puedas estar ahí. Pero la salvación está bajo tu responsabilidad. Tú decides creer, aceptarlo, recibirlo, vivir una vida con Él, dejarlo que Él transforme tu vida, renacer nuevamente en Cristo Jesús por medio de su palabra. Amén. Fíjese qué importante, hermanos. Amén. Cuando yo escuché la palabra de Dios por primera vez, hermanos, yo le voy a platicar un poquito. Yo no quería escuchar la palabra de Dios. Y yo sabía que ahí decía eso porque a mí me lo leía mi esposa. Pero era tan fuerte el poder de mi religión o de mi cultura que le decía, no, pues sí dice eso, pero aunque ahí diga, a mí no me importa, yo voy a seguir haciendo como yo pienso, o como a mí me enseñó mi mamá, o como a mí me enseñó mi papá, un ejemplo. Y mi esposa quería leerme la Biblia, decía, pero mira, aquí dice esto, aquí dice aquello, y yo le decía, no, ¿sabes qué? Un día yo agarré la Biblia y me fui para el bote de la basura y la tiré, ¡pum! Y le dije, no quiero que vuelvas a meter ninguna Biblia a esta casa, le dije, porque aquí vamos a vivir nosotros como católicos, le dije, y listo. Bueno, si tú quieres, tú sabes, dijo, esa es tu decisión. Pero dentro de mi corazón, dijo, yo creo en un Dios verdadero, en un Dios justo, dijo. En un Dios que vive, dice, reina para siempre. Dijo, aunque tú tienes la Biblia, dijo, Él está en mi corazón, dijo. Y de una u otra manera yo voy a leer la Biblia. Así pasó. Y pasa el tiempo, hermanos. Mi padre entrega su vida a Cristo. Y después de unos 4 o 5 años que él ya estaba convertido, él empezó a predicarnos a nosotros, primeramente en la casa, con su esposa, que es mi madre, con mi hermano, conmigo. Y nosotros nos burlábamos de él. Nosotros nos reíamos de él, lo criticábamos, lo perseguíamos hasta cierta manera. Y llegó el tiempo donde nosotros le dijimos, papá, si tú sigues con estos locos, ya no vas a tener esposa, ya no vas a tener hijos. ¿Sí me entiende? De una manera queríamos manipularlo o asustarlo. Pero él siguió fiel y dijo, ¿saben qué? Yo sé que Dios es poderoso y Él tiene el control sobre todas las cosas. Yo lo voy a seguir honrando a Él. ¿Sí me entiende? Entonces él fue fiel a Dios, pero Dios le fue fiel a él, porque al poco tiempo alcanza mi vida. ¿Sí me entiende? Entonces, qué maravilloso, hermanos, es cuando nosotros escuchamos la verdad de Dios. No le voy a mentir. Yo las primeras veces que leía la Biblia, al principio decía, no, a mí se me hace que lo que dice mi esposa es mentira. Yo lo voy a leer porque a mí se me hace que me está diciendo mentiras. Y luego yo le preguntaba algo sobre alguna cosa. Un ejemplo, yo le pregunté sobre el bautismo de niños, que si existía, que si era verdadero. Y dice, no es verdadero, no es bíblico. A ver, compruébamelo. Y luego me llevó al libro de Mateo, donde Jesús le presenta nomás los niños. Y luego me lleva donde está Juan el Bautista, bautizando a adultos, a personas mayores, a personas grandes. Y luego me dice, porque el bautismo, dice, el primer requisito es creer, dice. Y es para arrepentimiento. Y luego me lleva al libro de los Hechos, ¿sí me entiendes? Donde también ahí bautizan a más personas. Y dije, pues ella tiene razón. Y me quedé sorprendido, hermanos, pero era tan grande, tan fuerte, tan poderosa mi religión en mi corazón, que aunque yo lo leía, hermanos, no lo podía aceptar. Que aunque yo sabía que eso era verdad, mi cultura, mi religión y mi manera de vivir no me dejaba, no me quería dejar hacer libre, y me dolía mucho mi corazón. ¿Sabe por qué me dolía, hermanos? Porque Dios, su palabra, dice que es como una espada. La palabra de Dios ya estaba rasgando el corazón. Ya estaba rasgando el corazón. Ya lo estaba trozando.
Pero ¿sabe qué? Dios no deja el corazón lastimado. Sí duele, sí lastima, pero Él mismo lo sana, hermanos, con su justicia y su verdad. Amén. Entonces al principio sí me dolía mucho y en veces me daba hasta poquito coraje estudiar con ella, porque yo decía, pues es que de alguna manera yo tengo que tener la razón en algo. En algo tengo que tener la razón. Y luego otro día volvíamos a leer la Biblia yo y ella, y ¿qué más quieres aprender? Me decía ella. ¿Qué más quieres? Oyes esto, oyes aquello. Pum, 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 ahí está. Pero vuelvo a repetirle, hermanos, a mí me pasaba lo que a Pedro. Era tan fuerte mi religión, mi cultura, que aunque la voz de Dios, que es esta, me dijera lo contrario, aún yo todavía no podía aceptarlo. Tuve que escuchar la voz varias veces para poder ser libre, para poder vivir la justicia y la verdad de Dios. Había muchas ataduras en mi vida, hermanos, pero quiero decirle, hermanos, la mentira, hermanos, a simple vista no hace daño, porque la mentira muchas veces nos apapacha. Y la verdad pareciera que viene y lastima, pareciera que viene y destruye. Pero déjame decirte, la verdad nomás una vez duele, y la mentira va a doler eternamente. La verdad nomás una vez duele cuando la escuchas, que te hace daño, ¿verdad? Pero la mentira te va a doler muchas veces o eternamente. Entonces vale más escuchar la verdad de Dios, hermanos, así como Pedro la escuchó en este momento. Yo me pongo a pensar, hermanos, y sí, puedo entender a Pedro. Toda una vida viviendo en el pueblo judío, bajo sus tradiciones, bajo sus reglas y bajo sus estatutos y leyes y mandamientos. Y de pronto que la voz de Dios venga y le diga algo en contra de lo que él está viviendo por muchos años, y no nomás por años, por décadas, lo practicaron sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Y viene la voz de Dios y le dice, oye, pues mata y come, ahí agarra lo que quieras, mata y come. O sea, para él fue algo muy difícil entenderlo. ¿Sí me entiende? Y de esa manera yo puedo entender también qué fue lo que sucedió con mi vida y qué es lo que sucede con las demás personas. Pero déjame decirte algo, hermanos. Déjame decirte algo maravilloso. Tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios. Esto es lo único que a nosotros nos acerca a Dios. Esto es lo único que a nosotros nos presenta a Dios, su palabra. Y dice la palabra de Dios, Dios mismo dice que hay un solo Dios, y fuera de Él no hay Dios. Solamente Jesús, hermanos, tiene el poder. Ahora, qué importante es, si nosotros seguimos leyendo en el libro de los Hechos, hay una parte en la escritura en los Hechos donde dice que se le dio todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el nombre de Jesús está la salvación de nuestra alma. Que el poder y la salvación está solamente en Cristo Jesús. Y si tú lees el libro de Juan, es uno de los libros donde más Jesús se refiere hacia Él, diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta al cielo, yo soy la entrada al cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la fuente que salta para vida eterna, yo soy el pan de vida. ¿Sí me entienden? En Juan es una parte donde más Jesús se refiere hacia Él, hacia su persona, como nuestro Salvador, como nuestro único Salvador, como nuestra única esperanza. Dígale al que está enseguida, ¿sabes qué? Dígale: nuestra única esperanza es Jesús. Dígale, y lo único que puede ayudarnos a nosotros es su sacrificio. Hermanos, no crean que yo no sé con lo que ustedes están luchando. Yo sé lo que es la adicción. Yo sé lo que es el alcoholismo o la drogadicción. Yo por muchos años, hermanos, practiqué el alcoholismo. Por muchos años practiqué lo que es una adicción hacia la cocaína. Una adicción que te destruye lentamente, porque la cocaína te destruye más calmado, más lento. Pero económicamente te destruye cada fin de semana, es muy cara. Y pregúntale a mi hermano. Mi hermano decía: no, tú sí estás mal, carnal. A mí nomás me gusta la marihuana, decía él. Él pensaba que era más buena la marihuana, ¿no? Decía, la cocaína es más acá, mira, más categoría, carnal, hombre. La marihuana huele muy fea a la boca, le decía yo. Pero los dos estábamos perdidos, hermanos. Los dos estábamos destruidos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Yo sé lo que es la adicción, hermanos. Yo sé lo que es amarla y aborrecerla al mismo tiempo. Porque la amas, porque la necesitas, porque la quieres sentir.
pero la aborreces porque sabes que te está destruyendo, y no solo a ti, a tu familia, a tu hogar, a tu economía, a tu trabajo, a tu salud, a tu mente. Todo eso está pasando por tu vida. Yo sé lo que es eso, hermanos. ¿Y sabes por qué estoy predicando yo en este lugar? ¿Sabes por qué vengo cada viernes? Porque Jesús hizo algo conmigo, y no te estoy hablando de una perfección en mí. No te estoy hablando de que yo soy mejor que tú o que soy perfecto. No, te estoy hablando de lo que Jesús sigue haciendo en mí cada día. Te estoy diciendo que Él puede ayudarte, que Él puede transformarte, que Él puede libertarte. Y déjame decirte, no solo eso aquí en la tierra, sino que Él puede darte vida eterna, hermanos. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos conformamos con lo que recibimos en el terrenal, pues pasamos a ser hasta como miserables, dice, porque lo más grande es lo que viene en lo eterno, hermanos. Por eso en esta mañana, en esta tarde, quise hablarte, hermanos, de lo importante que es tener una relación con Jesús y no con una religión. Porque si tú decides salir de este lugar para buscar de Dios, hermanos, tienes que hacerlo íntimamente. No por el pastor o no por la congregación donde estés, sino buscar una verdadera relación con Dios diaria, donde tú puedas hablar con Él, donde tú puedas clamarle, donde tú puedas llevarle tus pesares, tus problemas, tus debilidades, donde tú puedas leer la Biblia y alimentarte para que Él hable a tu vida y a tu mente y a tu corazón. Donde tú seas sincero con Él, hermanos. Yo aquí les pongo la mejor cara, pero en la intimidad yo le digo al Señor claramente quién soy yo y qué necesito de Él. Yo le digo qué necesita romper en mi vida, cuáles son mis luchas, cuáles son mis peores vergüenzas. ¿Sí me entiende lo que le digo? Amén. Eso es lo que necesitamos, hermanos, una comunión y relación con Dios. Dejemos pues atrás, hermanos, la vida pasada. Dice la palabra de Dios que nos renovemos en nuestra mente y nuestro entendimiento, que seamos renovados en nuestra mente y en nuestro entendimiento, que nuestra mente no siga siendo la misma, que nuestro entendimiento no siga siendo el mismo, que nuestros planes no sigan siendo los mismos, sino que seamos transformados, hermanos, que deseemos ser una nueva persona, que deseemos ser una persona útil y servicio para nuestra propia familia y para nosotros mismos, que nos amemos, que nos miremos al espejo y digamos, no merezco la adicción, no merezco ser un borracho, no merezco ser un adicto, yo quiero ser algo mejor en esta tierra, y no solo para mí, sino para los que me rodean. Necesitamos esa mente y ese corazón, hermanos, amén. Pero antes que nada, hermanos, necesitamos amar a Dios con todo nuestro poder, con todo nuestro corazón. Entender, hermanos, que nuestra religión, que nuestra cultura no nos va a servir de nada si nosotros no dejamos entrar al Dios verdadero a nuestras vidas. Si nosotros no le damos cabida a la palabra de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque yo tenía todo, hermanos, menos una Biblia en la casa. Porque yo creía que estaba bien y era una buena persona. Es más, la gente decía, qué buena persona es Rufi. Rufi es muy buena persona. Y ahora que entregué mi vida a Cristo soy el peor del rancho. Qué tremendo. Ahora que escuché y comprendí y predico la verdad, ya no soy buena persona. Ahora que soy sincero, dejé de ser una buena persona. ¿Sí o no? Y eso va a pasar con ustedes. No crean que nomás a mí me va a pasar. Pero qué tremendo, hermanos, que por predicar la verdad. El apóstol Pablo le dijo al mismo pueblo judío, a sus mismos hermanos en Cristo, a los apóstoles, le dijo, porque me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad. Muchas veces, hermanos, decir la verdad nos cuesta, porque mucha gente no lo quiere creer, o mucha gente se va a echar en contra tuya. No, yo tengo mi cultura, no, yo tengo mi religión, no, yo soy esto, yo soy aquello. Déjame decirte algo, hermanos, tú no necesitas una religión más, tú no necesitas tu cultura, tú necesitas a Cristo en tu vida. Y vuelvo a repetirlo, hermanos. Si nuestras leyes y nuestros presidentes, hermanos, pusieran por ley que la palabra de Dios se predicara en las escuelas, hermanos, créame que México fuera transformado y cambiado. A lo mejor no a un 100%, porque seguimos fallando, porque seguimos teniendo errores, pero nuestra mente, nuestra vida fuera muy diferente, fuera totalmente diferente. Si en sus hogares, hermanos, se hubiera hecho un altar de adoración, de tiempo para leer la Biblia, créame que otra fuera nuestra historia, otro fuera nuestro cantar, como luego decimos, otro gallo nos cantara. ¿Sí me entiende? Pero nunca es tarde, hermanos, para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestras vidas, y no solo el de nuestras vidas, sino el rumbo de nuestras generaciones y de nuestros hijos. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí tienen hijos?
Levante sus manos. ¿Y cuántos quieren que sus hijos estén aquí algún día? ¿Verdad que no? ¿Y qué vas a hacer para que ellos no lleguen a un lugar como este en el futuro? ¿Qué piensas hacer por ellos? Dales un ejemplo. ¿Quién dijo eso? Amén. Dales un ejemplo. ¿Y qué es el mejor ejemplo, hermanos? Que seguir a Cristo. Que ser una persona piadosa. Que muchas veces vas a tener que humillarte tú para que Él viva. Que muchas veces vas a tener que negarte tú. Muchas veces vas a tener que ser humillado tú y dejarte ser pisoteado para que su carácter se pueda manifestar en ti. Pero en veces el orgullo, hermanos, vuelve a lo mismo. En veces nuestra cultura de personas machistas no nos deja, hermanos, dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. Yo creo que lo que mejor tenemos y lo que más amamos son nuestros hijos. Y yo no deseo a mis hijos en un lugar de estos o en una prisión. Y tampoco a sus hijos. Pero déjame decirte algo, hermanos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tienes que cambiar la semilla. Y si es necesario cambiar de lugar o de mentalidad o de religión, como lo quieras llamar, tienes que hacerlo para que tus hijos tengan un mejor futuro. Créeme, hermano, que tus hijos están siguiendo tus pasos. Dice que iba un jovencito tras de su papá. Y el papá de pronto se detuvo porque el camino estaba muy feo, el camino estaba lleno de hoyos. Iba él en una bicicleta y su hijo en otra bicicleta atrás de él. Y el papá se detuvo y le dijo: mijo, ten cuidado, dice, porque el camino está muy feo y de pronto te puedas caer. Y luego le dijo el niño: no, papá, ten cuidado tú porque yo voy tras de ti. Donde tú te caigas, yo también me voy a caer. ¿Sí me entiendes lo que quiere decir esto, hermanos? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que preocuparnos. Por eso ahorita yo le hablaba sobre la salvación, que es su responsabilidad. Y si usted quiere una vida mejor para sus hijos, primero que nada, preocúpese para entregarle su vida a Cristo, y Jesús se encargará de hacer todo lo demás. Su poder, su palabra, cuando la palabra de Dios, hermanos, entre a tu casa, las maldiciones van a ir saliendo. Las malas palabras, los malos hábitos, el alcoholismo, la drogadicción, se va a tener que ir de tu casa, porque ya no va a tener cabida en ese lugar por cuanto entró Dios, por cuanto entró la paz, por cuanto entró la verdad a tu vida. Y las cosas van a cambiar. Y no es de la noche a la mañana, hermanos. No es un proceso. Yo todavía sigo luchando. Dios todavía sigue haciendo cosas en mi vida, en mi hogar. Todavía me sigo equivocando. Pero una cosa te digo, hermanos, no estoy en el mismo lugar donde me encontraba. He avanzado y siento que estoy muy adelante, muy lejos de donde yo me encontraba antes. Así que el deseo, hermanos, en esta tarde de mi vida hacia ustedes es que ustedes tengan una vida plena, llena de bendición y de alegría en Cristo Jesús. Que ustedes permitan entrar a Jesús a sus hogares. Primero que nada, a sus corazones, porque si entra en sus corazones, pues Él va a habitar donde quiera que anden, en su trabajo, en su hogar, donde quiera que ustedes estén. Es el tiempo, hermanos, donde nosotros tenemos que preocuparnos más por una relación que por una religión. Y yo siempre les digo a los internos, ¿verdad? No sé si ya me han escuchado decirlo, pero no se preocupen tanto, hermanos, por dejar la adicción y el alcoholismo. Preocúpense por tener una intimidad profunda con Jesús, porque cuando menos piense, Él lo va a quitar. Va a ser Él quien lo va a limpiar por medio de esa comunión que ustedes tengan con Jesús, con Dios. Yo cuando de pronto dejé de tomar, hermano, ni siquiera me di cuenta. Y muchos de mis amigos me preguntaron: ¿a poco de veras ya no vas a tomar? Y yo les decía: pues este fin de semana no, a lo mejor para otro fin. Pero yo nunca les dije que yo ya tenía planeado no tomar, porque no lo tenía planeado. Yo nomás empecé a buscar a Dios. Empecé a leer la Biblia, empecé a congregarme, empecé a orar. No sabía orar, pero empecé a hablar con Dios. Y cada fin de semana que pasaba me preguntaban mis amigos: vamos a hacer una cheve. No, pues no tengo ganas ahora. Pero pues a ver si para el otro fin de semana me animo. De pronto pasó un mes. De pronto pasaron 2 meses. Era un año. Y ya son 14 años, hermanos. Pero Dios fue quien empezó a hacerlo, porque me preocupé por tener comunión con Él.
por conocerlo. Y al empezar a leer la Biblia, al empezar a orar, las cadenas fueron rotas. Las vendas cayeron, hermanos, y hubo libertad en mi vida. No tuve que ir a un centro de rehabilitación. Aunque estaba ya preparado, tenía todos los síntomas para estar en un lugar como este. Pero Dios, hermanos, hizo la obra maravillosa allá afuera. Y de ese Dios que transformó mi vida y que sigue transformándola, es el que hoy les hablo y es Jesucristo. Póngase sobre sus pies, hermanos. Dígale al que está enseguida, creo que mi religión y mi tradición hasta ahorita no me ha ayudado mucho. Porque mírame dónde estoy. Dile. Qué tremendo, hermanos. Dígale, pero dice el pastor que Cristo Jesús sí puede transformar mi corazón. Amén. No te estoy hablando del poder del hombre, hermanos, te estoy hablando del poder de Dios. De aquel que te ama verdaderamente, de aquel que te lo demostró el amor en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre, hermanos, para perdón de los pecados del mundo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese Dios, de ese Jesús te estoy hablando, ese Jesús que te ama verdaderamente, que te quiere y que te quiere ver transformado. Él es quien va a transformar tu vida, no eres tú. Él es quien tomará el control de tu corazón, de tu mente y la transformará. Y cuando menos piense te vas a encontrar tú cantando cánticos, alabando a Dios. Y vas a decir, ¿en qué momento estoy haciendo esto? Es más, yo ahorita que estoy predicando de pronto digo, ¿cómo que estoy predicando otra vez? Un día más predicando. Yo nunca me imaginé predicando. Nunca, hermanos. Yo tiré mi Biblia, yo tiré una Biblia en la casa. Yo no quería que la Biblia se leyera en la casa. Yo estaba en contra del pueblo de Dios, en contra de los cristianos. Para mí eran unos hipócritas. Para mí eran unos mentirosos. Yo no dejaba que mi esposa fuera a una célula o a un hogar donde se reunían. Yo no la dejaba. Hombre. Y ahora en mi casa se hace eso. ¿Sí me entiende? Porque Dios transformó el corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta noche te damos gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, porque creemos y confiamos que tu palabra, que la Biblia es tu palabra y que en ella está la verdad y la justicia, que en ella está la solución para nuestros problemas y que tú, Cristo Jesús, muriste por nuestros pecados y que es tu Espíritu, Señor, quien nos selle, que nos da libertad y nos ayuda a conocer, a comprender y a practicar tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno de los que escucharon este mensaje sean bendecidos en gran manera. Y que ellos puedan enamorarse de ti, Señor, y que tengan sed y hambre, no de pan ni de agua, sino de la palabra de Dios. Que cada día necesiten más y más y más de tu palabra y de tu presencia. Que no puedan vivir sin ti. Ciertamente, Señor, que se vuelvan unos fanáticos de ti no le hace, Padre poderoso. Y que anhelen buscar, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Que te busquen por medio de la oración, de la alabanza, de la lectura, Padre poderoso. Bendícelo, rompe toda cadena, toda atadura. En el nombre de Jesús te pedimos esto para cada uno de ellos, Señor. Yo sé que entre ellos hay muchas personas, Señor, que en sus corazones están sufriendo, que tal vez sus corazones están lastimados, pero tú eres suficiente para sanar, para restaurar los corazones y para traer vida nueva en ellos. Tu palabra dice que no traigamos a la memoria los tiempos pasados porque tú tienes cosas nuevas en el futuro. De esa manera permite pues, Señor, que disfrutemos lo nuevo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga mucho.